Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bien, buenos días a todos los presentes y a todos los que nos están viendo por medio de los medios de comunicación, por las redes sociales, ¿verdad? Hoy me siento muy contento, como siempre, que me invitan a compartir un poquito de la palabra. Y ustedes ya conocen cuál es mi sistema. A veces, por más que quiero resumirle, no puedo, pero hoy lo vamos a tomar como era en los tiempos de Jesús y en los tiempos de antes. Todos los sábados iban y se reunían, ¿para qué? Para leer una parte de la Escritura. ¿Por qué para leer una parte de la Escritura? Porque la Escritura es tan poderosa, tan amplia, que nosotros de cualquier versículo, de cualquier capítulo, podemos sacar una enseñanza. Entonces imagínense cuántos versículos, capítulos tenemos. La enseñanza es grande, es inmensa. Y este día vamos a analizar solamente una parte del capítulo 4 de Romanos, ¿sí? Y solamente vamos a analizar una área porque es tan grande, o sea, como les estoy comentando, tan amplio el tema que toca la justificación por la fe, toca parte de la ley, toca parte de varias cosas, pero al igual como a veces predicamos de profecía o predicamos de otras cosas, no me voy a adentrar en ciertas partes del tema. Más bien ustedes van a ir viendo hacia dónde nos vamos a ir centrando, porque como les decía, siempre hay una enseñanza de lo que leamos. Entonces vamos a ir a nuestra lectura bíblica. La lectura bíblica se encuentra en Romanos 4. El tema de hoy se titula ¿qué dice la Escritura? Con signos de interrogación. O sea, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver de dónde sacamos este tema. Dice así, Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y viene de donde donde saqué el título. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Pablo fue el que escribió el libro de Romanos y te dice, ¿qué dice? Él pregunta, ¿qué dice la Escritura? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál Escritura? ¿Cuál Escritura? Eso es algo muy interesante. Yo les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que un día queremos comprar un carro, o queremos comprar un vestido, o queremos comprar una playera, pero queremos comprar un carro específico. No sé, voy a dar un ejemplo, un bochito, o quiero comprar un Tsuru, o quiero comprar algo, pero resulta ser que antes de que alguien me dijera, no los veía casi, pero cuando yo decidí, quiero comprar un bochito, voy pasando por la calle y lo encuentro, ahí va uno, y más si lo pedimos de un color, lo quiero azul o blanco o rojo, vamos a empezar a ver que hay muchos rojos, porque es donde nuestra atención se está centrando. Entonces, algo que yo quiero explicarles es que es muy bonito que en la Biblia vamos a encontrar seguido esta pregunta que dice, ¿qué dice la Escritura? O ¿cómo dice la Escritura? Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios cuando nos dice, ¿cómo dice la Escritura? Por eso yo pregunté, ¿cuál Escritura? Ahora, vamos a tomar un pequeño detalle. También el Señor Jesús citó la Escritura. Y entonces yo hago la pregunta, ¿cuál es la Escritura o cuál era la Escritura de este tiempo? La Escritura actualmente para nosotros es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo escribió esto, o cuando Pablo enseñó esto, o cuando el Señor Jesús vino, no existía el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, no existían todavía. Entonces, ¿a qué se refería Pablo, Santiago, Juan, incluso el maestro más grande que es nuestro Señor Jesús, cuando decían, exactamente, se referían al Antiguo Testamento? Y eso es lo interesante que nosotros vamos a analizar como dice la Escritura. Vamos a analizar, esto es aparte de saber dónde decía, esto es una invitación, porque nosotros decimos, el Antiguo Testamento está muy aburrido. Bueno, es un ejemplo, yo no digo, yo les voy a decir que yo aquí he visto
Los hermanos, me gusta mucho ver al niño cómo hace su oración y todo, porque aquí son muy estudiosos. A mí me gusta ver que son muy estudiosos, pero en otro lado, ¿sabes? Estamos dormidos. Y lo digo con cariño, no lo digo. Esto sería una invitación para que ahora empecemos a leer el Antiguo Testamento. Muchos hermanos me dicen, hermano, yo leo, pero no le entiendo. No ocupa entenderle. Haga el ejemplo del bochito. Usted léalo. Usted léalo. Cuando menos se acuerde va a decir, yo había oído eso, yo lo había visto. ¿Dónde lo vi? No me acuerdo. Bueno, ese será el segundo paso. Porque hay unos que ya se acuerdan dónde y en qué parte dice. Pero lo importante es que usted metió o puso atención en la información que después con el tiempo, cuando vuelva a leer o lea otra parte, va a decir, esto yo ya lo había leído allá. Y nos va reforzando, cada vez vamos a encontrar más detalles y la enseñanza se va reforzando. Entonces dice, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Sí? En esta ocasión vamos a descifrar algo hermoso, un mensaje hermoso solamente del mensaje de Romanos 4, del 1 al 8. Pero para poder entender, como les decía yo, de la Escritura, vamos a ir con el ejemplo más grande de todos, que es nuestro Señor Jesús, y vamos a leer Mateo 22, versículo 36. Vamos a tomar todas nuestras Biblias y vamos a, si quieren, poner un papelito, porque la clase de hoy, más que un sermón, es una clase. Vamos a poner ahí en Romanos 4, no lo pierdan, pero ahora vamos a ver qué nos enseñó el Señor Jesús. Mateo 22, versículo 36. Esta historia, yo sé que todos ustedes lo conocen. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Voy a leer el 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Nota muy importante, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Me he topado con muchas personas que piensan que la ley es solamente Éxodo 20, los 10 mandamientos. Pero es algo interesante, por eso yo los invito a leer. A partir de Éxodo 20, todo hacia adelante son leyes, no leyes para tenerte subyugado del cuello, porque dice ahí claramente cuando leamos, es para que vivas mejor, para que te vaya mejor, para que estés mejor. Me llamó la atención, el hermano decía en la lección, que cuando conoces a Dios, ¿verdad? Sabes que te tienes que cuidar tu cuerpo, cuidar lo que comes, ¿sí? Y entonces te empieza a ir mejor. O cuando conoces a Dios, te va mejor, se te quita la depresión, decía el hermano Correa, ¿verdad? Pero, ¿dónde conoces a Dios? ¿Dónde conoces a Dios? Te dice claramente que lo conoces en la ley y los profetas. Es algo interesante que el Antiguo Testamento solamente se divide en la ley y los profetas. Ahora yo les digo a ustedes, ¿cuál es la ley? ¿Éxodo 20? No, la ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la ley. ¿Cuánto conoce usted de la ley? ¿Sabe qué, hermano? Yo nomás conozco Éxodo 20. Y aquí vamos a analizar la respuesta del Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y si se fijan, no lo leímos antes, pero dice, para tentarlo, le preguntó un fariseo, para tentarlo, para que cayera en la tentación. A ver, ¿qué mandamiento iba a poner como más grande? Y resulta que el Señor Jesús no cita Éxodo 20. Ahora, quiero que no se vayan a adelantar a mis palabras, yo siempre quiero hablar algo bueno, yo no estoy diciendo que Éxodo 20, no, lo que estoy explicando es, esa es la ley, pero todo abarca la ley. Qué interesante que después, fíjense bien que viene, Samuel, ¿qué era Samuel? ¿Quién escribió los reyes? ¿Sí? Primera y segunda de Crónicas, ¿quién los escribió? Isaías, Oseas, Jeremías, Ezequiel, ¿qué son? Profetas. Por eso el Antiguo Testamento se divide en la ley y los profetas. En la ley y los profetas está. Vamos a analizar entonces a nuestro Señor Jesús en Mateo 22,
36 le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿De dónde contestó esto el Señor Jesús? Deuteronomio 6, 4 y 5. Vamos a leerlo. Deuteronomio 6, perdón. Vamos a leerlo. 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De dónde contestó el Señor Jesús? Citó Deuteronomio capítulo 6. Interesante, ¿verdad? En ese mismo momento diríamos, bueno, si el Señor Jesús citó, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Ustedes lo saben de memoria. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Y cuál es el segundo? ¿Y ustedes creen que está ahí seguidito? No, no está ahí. ¿En qué parte está? Yo también hice mi acordeón, hermanos, ¿verdad? Levítico 19, 18. Génesis, Éxodo, Levítico 19, 18. Vamos a ver lo que dice, porque eso está en una ley. Si nosotros leyéramos las leyes, ahí casi se repiten los mandamientos de Dios de otra forma. Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y viene firmado. ¿De dónde lo tomó el Señor Jesús? Citó las Escrituras. Él hablaba con las Escrituras. Pregunta, ¿nuestro Señor Jesús conocía las Escrituras? Claro. Pablo, ¿conocía las Escrituras? Amén. Dice que Pablo era tan celoso en las Escrituras que perseguía a los cristianos pensando que estaba bien. Por eso él era celoso. Vamos a ver otro detalle muy importante. Mateo capítulo 4. Aquí se encuentra en Mateo 4, también se encuentra en Lucas, pero vamos a citar en el libro de Mateo, está la tentación del Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a ver de dónde contestó nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta, ¿de dónde citó esto? Vamos a ver, para eso estamos estudiando. Esto está escrito en Deuteronomio 8, 2 y 3. Vamos a pedir a Javier que nos ayude ahí con la pantalla para leerlo. Deuteronomio 8, 2 y 3. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que ¿qué? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué interesante, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús citó las Escrituras. También el diablo la citó ahí, también le citó. Vamos a, si tenemos tiempo, vamos a ir citando. Yo hago mi acordeón y ahí vamos viendo qué tanto nos alcanza el tiempo. En Mateo 4, en la misma tentación, ahora vamos a ver la siguiente tentación en el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le citó el diablo? Le citó la Biblia también, le citó la Escritura. ¿Dónde está escrito esto? En Salmos. Ah, muy bien. Exactamente. Esto está en Salmos 91, 11. Salmos 91, 11. Pues a sus ángeles mandará
acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. Vamos a seguir viendo. Entonces, como todo es una guerra de que cito la escritura pero es algo interesante que ellos conocían la escritura. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted conoce la escritura? ¿O la hemos dejado olvidada por allá? Vamos a ver la última tentación. Esta es muy importante. Algún día si me invitan voy a dar un tema de aquí. Dice, Jesús le dijo, vamos a ver lo que le contestó, en el 7, Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está en esto? Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masah. Deuteronomio 6:16. Pregunta, ¿por qué el Señor Jesús, todas sus respuestas fueron de Levítico, Números, Deuteronomio? ¿Por qué? Porque es la ley. El Señor Jesús conocía la ley y contestó con la ley. Sabía cómo lo iba a juzgar la ley. Si no de otra forma, no fuera tentación. Es algo interesante. De aquí, entonces, cuando ahora vamos a analizar por qué citan, hemos encontrado que en el Antiguo Testamento están todas las citas de lo que la persona nos está tratando de decir. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver entonces qué es lo que Pablo nos quería comentar. También tenemos ahí, no vamos a entrar, la tentación que le dice, si postrado me adorares, la respuesta está en Deuteronomio 6:13, ¿verdad? Pero dijimos que el día de hoy vamos a analizar Romanos, ¿qué? 4. Para poder desmenuzar, como si fuera una profecía, como si fuera un acordeón, como si fuera un rompecabezas, tenemos que analizar otro texto que los voy a invitar. Vamos a ir al libro de Gálatas. En el capítulo 3, fíjense bien, les decía al principio de la predicación que no vamos a hablar ni de la justificación por la fe, ni de la ley, porque son temas muy bonitos, muy importantes, también polémicos, pero no vamos a hablar, sino ocupamos descubrir qué dice la Escritura, es nuestro tema. En Gálatas, capítulo 3, versículo 6, fíjense lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Exactamente como estamos leyendo en Romanos. Ahora, esto, ¿dónde lo encontramos? Génesis 15:6. Génesis 15:6. Vamos a ver por qué Pablo cita esta cita y dónde él conocía en la escritura que decía esto. Dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo está escribiendo su carta, pero Pablo todo el tiempo está citando la escritura. Ahora, vamos al siguiente versículo, voy a darle más prisa. Gálatas 3:10, en ese mismo capítulo. Por Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley está bajo maldición, pues escrito está, subráyele ahí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Lo inventó él? No, citó la escritura. Vamos a ver dónde está escrito esto. Esto está escrito en Deuteronomio 27, 25 y 26. Vamos a leer porque ahí hay una ley, un requisito de leyes, pero vamos a tomar para contexto solamente 2 versículos antes. Dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjense, hermanos, no es el tema de hoy, pero dice, maldito el que recibiere soborno, ¿verdad? Mucha gente dice, eso ya no existe, eso sigue vigente, y más atrás hay más cosas, que yo los invito a que lo lean. Es maldito el que recibe soborno para quitarle la vida al inocente, y todo el pueblo tenía que estar de acuerdo, decía, amén, ¿qué significa? Así sea. Y luego dice, el 26, Deuteronomio 27, 26,
Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Dónde estaba escrito esto? En la Escritura. Pablo está citando la Escritura, dice aquí, volvemos a Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Por eso la Escritura había encerrado todo bajo maldición, es lo que nos está enseñando aquí. Ahorita se va a desenvolver esto como un pergamino muy bonito. Gálatas, en ese mismo capítulo, Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Fíjese bien usted ahí, ¿cuántos años vino después la ley? ¿De dónde estaría citando Pablo esto? De dos partes. ¿Sí? Éxodo 12:40. Vamos a ir a leer Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Vamos a ver el 41. 12:41, por favor. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. El mismo día. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel cautivo? 400, o duraron en Egipto, 430 años. ¿Y qué pasó exactamente después de los 430 años? Salieron de Egipto. Y ustedes ya saben la historia. ¿Hacia dónde los llevó Moisés? Si estamos en Éxodo 12, los 10 mandamientos aparecen en Éxodo 20, y ustedes pueden leer el transcurso. ¿No logro explicar lo que trato de explicar? ¿Me logro hacer entender? 430 años. Pablo está citando, la ley vino 430 años después. Nota, no estoy diciendo que la ley no existía, porque sin ley no hay pecado, pero el pueblo no la conocía. El pueblo de Israel no la conocía, por eso incluso Dios le dio la ley y les dijo, van a hacer esto. Ellos no lo conocían, y durante el transcurso de 40 años, ellos hicieron muchas cosas por las que muchas personas tuvieron que morir. ¿Por qué? Porque no conocían la ley. La ley no se conocía. Josué les dijo, muchos escuchamos esa palabra que dice, he aquí, mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé ustedes, ¿por qué les dijo eso? Porque muchos del pueblo de Israel eran idólatras. Eso es lo que eran. Adoraban a los dioses de Egipto. Aparte que habían venido personas de Egipto con ellos que eran idólatras. Y Josué les dijo, no, yo no, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ellos dijeron, también nosotros. Porque en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés, fue lo más recto. Después se volvieron a desviar a seguir dioses ajenos. Pero es interesante que la ley vino 430 años después. O sea, yo diría, conocieron la ley. Los que la habían olvidado, conocieron la ley 430 años después. ¿De dónde más obtuvo este dato Pablo? Porque Pablo era un erudito de las Escrituras. Vamos a leer Génesis 15, 13 y 14. En el primer libro de la Biblia, vamos a leer ahí, si se fijan, mi Biblia en el Génesis capítulo 15, está la promesa de un hijo a Abraham. Ahí está una promesa. Ahora, en Génesis 15 se le da la promesa a Abraham, pero vamos a ver que Dios le da una profecía que ya iba a pasar. Génesis 15 dijimos, versículo 13 y 14. Vamos a leer. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos allí y serán oprimidos, ¿cuántos años? 400 años. No existía, fíjense bien, ¿Abraham es papá de quién? De Isaac. Isaac de Jacob. Jacob de las 12 tribus, etcétera, etcétera. No existía nada de ellos. Y Dios ya le había dicho que iban a morar allá en Egipto 400 años. ¿Cuántos años vivieron en Egipto? 430 años.
¿A qué voy con todo esto? Ahora sí vamos a armar nuestro rompecabezas. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Y ahora sí, los invito a que vayamos a nuestro tema del día de hoy, que es en Romanos capítulo 4. Esto es una clase, hermanos. Es un rompecabezas, pero que es necesario que nosotros lo entendamos para que esto nos deje un gran mensaje para nosotros, para nuestro corazón. Tiene mucho mensaje. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Quiero que noten que tiene signos de interrogación. Pablo está preguntando qué fue lo que hizo Abraham según la carne, no según el espíritu. Según las obras de la carne. Pablo es muy específico con las obras del espíritu y las obras de la carne. Y Pablo pregunta, ¿qué hizo Abraham según la carne? Versículo 2, 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice aquí? Y se lo recalca Pablo. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó, Génesis 15:6, a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia, por fe. Porque yo le pregunto, ¿cuándo vino la ley? ¿Cuándo conoció la ley? 430 años después. Con esto no quiero decir que él era un hombre malo, no. ¿Sí? Pero usted ha escuchado la historia de Abraham. Eso nos ayuda mucho a comprender por qué tuvo hijos con la sierva, por qué fue y mató una nación. ¿No está en la ley que no matarás? ¿Por qué cometió tantas atrocidades? Eso si le tomamos su lado negativo. Porque Abraham no fue una santa palomita. ¿Me entienden? Ahora cuando yo hablo así, lo hablo con amor. Porque nosotros también tenemos cola que nos pisen. ¿Sí me entienden? Pero lo importante es la enseñanza. Pablo nos dice, ¿qué halló Abraham? Porque si Abraham fuera justificado por las obras, tendría que gloriarse. Pero para con Dios, Abraham no se justifica por obras. Porque Abraham no se portaba bien en su inicio, en su tiempo. No voy a hablar mal de eso. Vamos a sacar la enseñanza grande que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Dice así, versículo 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esos son los que ya sabemos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y fíjense qué interesante, porque viene otro ejemplo de alguien muy importante. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, note usted, subráyelo ahí, versículo 8, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón al que el Señor no inculpa de pecado. Yo le pregunto, ¿de dónde inventó Pablo esto? ¿De dónde sacó esta doctrina Pablo? Porque muchos dicen, esa doctrina sí, esa doctrina no. Por eso Pablo pregunta, ¿qué dice la Escritura? ¿Creen que Pablo haya citado o leído la Escritura para poder escribir este texto? Vamos a analizarlo. Por consecuencia o por lógica tiene que estar ¿en dónde? En la ley y los profetas. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Esto se encuentra en el primer profeta. Para poder descubrir este rompecabezas, vamos a viajar hacia el primer profeta. ¿Cuál sería? Bueno, de los que escribieron, perdón, porque lógicamente va a salir Moisés y muchos, ¿verdad? Pero el primer libro de profetas es Samuel. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Primera y segunda de Samuel. Es el primer profeta que aparece ahí. Primera, segunda de Reyes, ¿verdad? No, me los aprendí en un cantito cuando me llevaban a Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad? Bueno, ese me lo ponían a mí. Vamos a viajar al libro de Samuel. Eso es algo bien interesante.
Y aquí hice un resumen porque yo me he fijado que en esta iglesia todos son bien inteligentes. En esta vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. En el Primera de Samuel, en el capítulo 15, nos habla de la historia del primer rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, el rey Saúl, ¿verdad? Ahora, algo pasó con Saúl, muy interesante, y eso es lo que vamos a descubrir. Versículo del 1 al 3. Fíjense bien, porque ahí vamos a descubrir lo que pasó. Samuel 15 del 1 al 3. Después, Samuel, o sea, el profeta Samuel, dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Esta es una historia. Cuando venían saliendo de Egipto, no los dejó pasar por el camino, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el profeta Samuel va y le dice a Saúl: Jehová, Dios, te manda una orden. Versículo 3, pues. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta era una orden, ocuparíamos leer todo para poder entender, pero si la vemos a simple vista, sí es una orden cruel. Saúl tenía una orden y era matar ¿a qué? Todo lo que se moviera. Tenían que morir los bebés, las madres, todo. Pero vamos a hacer algo bien interesante. Dios no destruye cuando la gente es buena. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, ¿cuántos justos había? Ni uno. ¿Sí me entienden? A veces cuando nosotros escuchamos que Jehová dijo eso, ¡ay, qué malvado es! No había ni una sola persona de buen corazón allí. Por eso destruía todo. Cuando llega el juicio de la humanidad es cuando la maldad ha llegado a su tope. El mismo pueblo de Israel, cuando llegó la maldad a su tope, tuvo que ser destruido. Pero la orden fue entonces que matara todo. Pregunta, ¿lo hizo Saúl? Pues vamos a investigarlo, ¿verdad? Vamos a leerlo allí. Vamos a leer ahora Primera de Samuel, el mismo 15, en el 8 y en el 9. Dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó al rey, pero a todo el pueblo lo mató. Y dice el 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y a los animales engordados, los carneros y todo lo bueno, no lo quisieron más destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, no destruyeron lo bonito, destruyeron lo feo. ¿Cuál había sido la orden? Todo tenía que destruirse. Ahí hubo una desobediencia de parte de Saúl. Vamos ahora a brincar al versículo 16. Aprendamos la ley. No puedo leerlos. Yo los invito a que lean ese capítulo en su casa. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. ¿Quién es el que había hablado? Jehová. Vamos a brincarnos al 19. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La sentencia de Saúl se encuentra en el mismo 15, versículo 23. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Recuerdan que en la ley no podía haber adivinos? No podía haber hechiceros, no podía haber quien te lea el tarot. ¿Cuál es el pecado que es igual que ese? El pecado de rebeldía. Si no lo sabíamos, ¡fum!, subráyele ahí. Y le dice, ¿por qué lo castiga? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Si nosotros somos obstinados, es igual a que adoremos ¿qué? Ídolos. A veces pensamos, yo no soy idólatra, ¿no serás obstinado? Oye, no me habían dicho eso, pues no conoces la ley.
No la conozco yo. Ahora, ¿es para que nos regañemos? No, es para que aprendamos y leamos la ley y empecemos a tomar prácticas. Pero todo eso tiene una ventaja. Dice, Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como no obedeció, Saúl fue desechado como rey y tuvo una maldición, ya no lo vamos a leer. Jehová le dijo, tú no serás rey, ni tu familia será rey, todos tus hijos se van a morir, todos tus parientes se van a morir. ¿De qué murió Jonatán? Jonatán era muy amigo de David y Jonatán amaba a David. Sin embargo, Jonatán murió por la maldición ¿de quién? De su padre y por la desobediencia de su padre. Son cosas crueles, pero son cosas que así están. Ahorita vamos a ver por qué. Pero ¿por qué está escrito esto ahí? Eso está escrito para una enseñanza para nosotros. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Quién desobedeció? Saúl. ¿Fue castigado? Sí. Ahora vamos a viajar a 2 de Samuel, capítulo 12, y vamos a entender ahora sí todo nuestro capítulo 4 de Romanos. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Escuchen estas historias porque están bonitas. Si no lo habíamos leído, las estamos leyendo. 12:1, dice así. Jehová envió a Natán. Samuel ya había muerto, ahora el profeta es Natán. A David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado, que los había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo con su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, fíjense lo que pasó, se encendió el furor de David en gran manera contra Natán, aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte. Vean que le contestó el 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl. Pregunta, ¿qué hizo David? Esa es la historia porque tomó la esposa, pero hay algo bien interesante. Pecó, mandó matar, hizo muchas cosas. Y él lo reconoce. Vamos a viajar en ese mismo capítulo, ¿sí? Dice aquí, versículo 12, a él también recibió una maldición. Fíjense lo que dice, vamos a leer del 10. Bueno, del 9 leamos, 12:9. Porque pues tuviste a poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual desde ahora jamás de tu casa la espada, jamás se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Y es algo interesante, después de ahí se murió Absalón. Todos los hijos que tuvo, ¿sí?, los mató. Sabía que se pelearon por el reino. ¿Y quién los mató? Salomón. Y después de ahí fue un matadero era una maldición que David estaba cargando. Ahora vamos a ver. Dice 12. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Y viene el versículo clave, subráyelo de rojo, subráyelo de verde, subráyelo del color que quiera, pero apréndalo. Dice 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Qué dijo David? Pequé contra Jehová. David se dio cuenta que había pecado contra Jehová, y la paga del pecado es, ¿qué pasó cuando Saúl desobedeció? Este es 2 de Samuel 12. Pero ¿qué pasó cuando el rey Saúl desobedeció? Dios lo exterminó, a él y a toda su descendencia. Y si David había pecado, David tenía que morir. ¿Y qué creen? ¿Que David lo sabía? Sí lo sabía. David sabía que debía morir. Y ahí dice, versículo 13, 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, ¿quién le dijo Natán a David? También Jehová
ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Murió David? ¿Se le fue quitado el trono? No. ¿Merecía morir David? Hablo en términos humanos, porque no conocemos los términos espirituales. Sí. Sin embargo, no murió. ¿Quién lo perdonó? ¿No había hecho lo malo David? ¿No había hecho malo David? ¿Y quién lo perdonó? ¡Ah, qué grande enseñanza tiene esto! ¿Sí? ¡Qué gran enseñanza tiene esto! Volvamos a nuestro tema, Romanos. Ahora sí vamos a entender nuestro libro de Romanos, capítulo 4, porque estos dos personajes, Abraham y David, somos usted y yo. Y muchas de las personas que están afuera son ellos, ¿sí? Por eso Pablo dio este ejemplo. Romanos capítulo 4, vamos a volverlo a leer, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Hizo obras? No. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Abraham no obró de todo en la ley, pero creía en Dios. Además, Dios lo escogió. ¿Quién lo escogió? No lo escogió usted, no lo escogió yo, lo escogió Dios, Jehová, para un plan en especial. También para ese plan en especial había escogido a David. Y dice el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así como viene la historia en Primera de Reyes, yo los invito a leer Salmos 31, 1 y 2, que es un salmo de David. Vamos a leer Salmos 31, 1 y 2. Salmos 31, 1 y 2. Ya vamos a dar cierre a nuestro tema, hermanos. Es algo interesante, porque eso yo quería decir. ¿Qué dice la Escritura? ¿Me ayudan a leer? En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina mi tu oído, líbrame pronto. Sé mi roca fuerte y fortalece para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Porque tú me guiarás. Perdón, hermanos, yo estoy leyendo el 31. Salmos 32, 1 y 2. También es Salmo de David, discúlpenme. Salmos 32, 1 y 2. Vamos a ver lo que dice. Dice ahí, la dicha del perdón, Salmo de David, masquil, dice mi subtítulo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué dice la Escritura? Fue el tema de hoy. ¿Qué dice la Escritura? Esta doctrina la inventó Pablo, está escrita. Pero esta es una promesa para usted y para mí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es una promesa tan grande? Los invito a viajar. Vamos a saber ahora nuestra parte espiritual de esto. Los invito a estudiar Romanos capítulo 8, ¿sí? Versículo 31. Todos ustedes lo conocen. 8:31. Vamos a ver la pantalla, los que no me alcanzan. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Viene la pregunta, hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué vienen preguntas? Porque muchos de nosotros todavía pensamos que Satanás es el que nos va a acusar. Hermanos, Satanás fue vencido en la cruz. Sigue haciendo de las suyas, nos sigue haciendo caer. Pero la pregunta del 33 es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Déjeme decirle que ustedes que están aquí son parte de los escogidos de Dios. Ustedes que está viendo, que se toma el tiempo para ver allá, es parte de los escogidos de Dios. Y entonces, ¿qué dice? ¿Quién los va a acusar de sus obras, de sus transgresiones, de las suyas y de las mías? ¿Quién nos va a acusar? Dice ahí, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Y ahí no me voy a meter, dice, como está escrito. Pablo siempre citaba la Escritura. Hermanos, ¿quién nos va a condenar? Dios. Olvídense que el hermano Hilde los condene. Olvídense que el vecino los condene. Yo no estoy diciendo que haga lo que quiera, porque tenemos una forma que tenemos que vivir. Pero Dios es el que nos juzga, Dios es el que nos justifica, Dios es el que quiere. Fíjese bien lo que dice ahí Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice: a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso del barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? O sea, ¿tú le vas a reclamar a Dios por lo que haga Dios? Fíjense, hermanos, qué interesante. Vamos a la vida práctica. Cuando Moisés murió y estaba en el monte su cuerpo, en el libro de Judas, ¿verdad? Dice que vinieron a disputarse el cuerpo de Moisés, Satanás, y vinieron a disputar el cuerpo de él. ¿A quién le correspondía el cuerpo de Moisés? Muy bien. Por ley le correspondía a Satanás, porque el Moisés mató y porque hizo varias faltas. Y al transgredir la ley, por ley correspondía el cuerpo a Satanás. Por eso lo reclamaba. ¿Pero qué le dijo? Jehová te reprenda. ¿Y qué pasó con Moisés? Se lo llevaron al cielo. ¿Dónde está Moisés? En el cielo. ¿Creen que haya hecho un berrinche el diablo? Exactamente. Si hizo mal o hizo bien, que ha de haber hecho mucho bien, ¿me entienden? O sea, no quiero hablar que, hago lo que yo quiero, hago el mal y Dios me justifica. No funciona así. Por eso dije, no voy a entrar en ese tema. Pero Dios tuvo la última palabra y dijo: Moisés es mío. Haga su berrinche Satanás. ¿Por qué? ¿Sí? Claro, o sea, hizo sus buenas obras. Vamos a ver otro ejemplo de una palabra, de un profeta. Vamos a ver. El profeta Isaías, que fue un grande profeta, en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Fíjense bien qué interesante. En el libro de Isaías, capítulo 6, el profeta Isaías ve la gloria de Dios. Por eso les decía que estos temas son muy delicados. Todo lo que ustedes saben hay que sacarlo aquí. Él vio la gloria de Dios, vio la visión. Pero hay que entender el versículo 5. 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que pasa en el 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Estaba sucio Isaías? ¿Quién lo limpió? Dios. Usted puede estar sucio. No quiero decir que haga lo que usted quiera. No, siga a Dios, ame a Dios, trate de hacer las obras de Dios, trate de hacer las obras de la ley, trate de hacer todo. No somos perfectos, no lo podemos hacer. Tratamos de hacerlo. A veces no podemos cumplirlo. Yo fallo y me caigo y vuelvo a caer y trato de levantarme y digo: Señor, perdóname. Pero yo quiero que la esperanza sea que Dios tenga gracia conmigo, que diga: bueno, mi hijo Hilde fue bueno, ¿verdad?
para acá. Yo tengo hijos. ¿Ustedes creen que mis hijos no me hacen enojar de vez en cuando? De vez en diario, ¿verdad? Y yo quiero pensar que Dios es a veces, si uno siendo malo, yo digo, yo sé que se equivoca Gillian, se equivoca el güero, pero los amo y los cubro, los perdono, vengan a mis brazos, mijos, o sea, vuelvan a venir hacia mí. No soy un Dios, no, perdón la palabra, no soy un padre que, no, ahora te vas, sí los castigo, porque es necesario poner la reprensión, o sea, poner el corte, pero no lo hago con ese odio. Yo quiero que ellos hagan las cosas con amor hacia con uno. Y ese es un mensaje muy importante, hermanos, para nosotros. Hay otro ejemplo, no lo vamos a leer. El ejemplo de Zacarías, lo han visto en Zacarías capítulo 3, ¿verdad? Dice que estaba el sacerdote Zacarías y que Satanás se acercó y le dijo, él está sucio. Y que Jehová dijo, a ver al ángel, toma el carbón y ve, pónselo. A ver, ¿está sucio? No. ¿Quién nos justifica, hermanos? Nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, nada tiene que separarnos del amor de Cristo. Nuestra vida tiene que estar centrada en el amor de Cristo, hermanos. Tratemos de vivir la vida tratando de hacer. Vamos a cerrar con este versículo. A mí me fascina el libro de Romanos. Y ese libro, cuando lo leemos así, se va volviendo muy entendible lo que nos quiere decir. Vamos a cerrar con este versículo. Romanos capítulo 2, versículo 5 al 8. Vamos a ver. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Fíjense bien, versión Ildefonso Valera. Vida eterna a los que guardan toda la ley. Vida eterna a los que se portan bien. Vida eterna a los que hacen todas las cosas bien. ¿Eso es lo que dice? No. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Qué significa perseverar? En bien hacer, en tratar de hacer el bien. ¿Qué significa tratar de vivir, continuar de vivir, tratando de hacer el bien? No dice, porque ¿quién hay bueno, usted o yo? Nadie, no hay uno solo bueno. Por eso la promesa fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí está la parte. Hermanos, es una invitación doble. Leamos la Escritura, porque esas son las que dan testimonio del Señor Jesús, las que dan, y en nuestro Señor Jesús está la vida eterna, hermanos. Gracias a Dios que tenemos nuestro abogado, nuestro Padre, nuestro conducto al cielo. No sé qué tantas palabras utilizar, porque Él es el camino, la verdad y la vida, el que nos blanquea, el que libra nuestros pecados, el que nos ayuda a ser cada día mejores. Yo los invito, hermanos, a que entreguemos nuestra vida a Dios y perseveremos en bien hacer. Leamos la Escritura. Bendiciones para todos ustedes. Amén.